Pues a ver, estamos parados, llegando más bien a la estación de Santa Lucía, en Venecia. Hoy nos toca un viaje extremadamente romántico. Como le estamos haciendo honor al descubrimiento, vamos a pararnos más o menos en 1500. O sea, ¿qué estaba pasando en el mundo después de que nos descubrieran? Entonces, aquí tenemos a Venecia. Venecia es una ciudad italiana que está al noreste. Tiene como curiosidad que hay una línea recta de Roma a Venecia por el meridiano. Eso le han sacado muchas teorías a la alineación de Roma con Venecia. Lo cierto es que Venecia fue un centro, más o menos diríamos hoy en día como Nueva York. Entonces era un puerto importantísimo en el Mediterráneo. Toda Europa salía por Venecia y toda Europa soñaba con llegar a Venecia para poder ir a Oriente. Entonces acá tenemos nuestro mapa de cómo se llegaba a Oriente, los famosos viajes de Marco Polo saliendo de Venecia. Venecia fue fundada en el siglo V, o sea, esto está desde hace muchísimo tiempo y perteneció al reino de Bizancio. Entonces, toda su historia es muy oriental. Parte de su arquitectura también lo es. Entonces, acá tenemos en el magenta por dónde era que se hacía el viaje y por dónde era que regresaban con las especies. Y en el caso de nosotros, lo que más nos interesa, con muchísimos colores que no se encontraban en Europa. De acá también, pues luego vinieron a llegar las famosas estampas japonesas que transformaron también el mundo de las artes, pero eso es posterior. Ahorita simplemente estamos parados en 1500, puertas del siglo XVI. Y acá tenemos entonces nuestra estación, ya vamos saliendo de la estación de Santa Lucía, una de las estaciones más lindas, porque lo que le entregan a uno es un mapa del transporte público, que es el Vaporetto. No hay automóviles, no hay otra clase de transporte, sino solamente el fluvial. Entonces, el Vaporetto es un bus público de navegación. También hay ferries y las góndolas. Entonces, estas son las estaciones del Vaporetto. Nosotros vemos aquí cómo la gente lo toma porque para nosotros ha llegado el transporte privado del hotel donde nos vamos a quedar. Entonces, acá tenemos dónde estamos. Esta es la estación que da contra el Gran Canal y el hotel está en la otra isla. Entonces nos van a llevar, nos despedimos de la estación de Santa Lucía y en un santiamén llegamos a nuestro hotel, el Hotel Cipriani, un hotel de tradición en Venecia. Acá vamos atracando, aquí viene nuestro capitán. Y así llegamos por los jardines a recorrer este lindísimo hotel donde nos vamos a registrar. Están buscando nuestros nombres. Y vamos a dejar nuestro equipaje en la suite de cada uno. Y al fondo ya podemos ver la famosísima Basílica de San Marcos. Venecia es en realidad la reunión de muchísimas islas. Por eso está llena de
canales, el Gran Canal, y los otros son canales pequeños con muchísimos puentes. Los jardines, vamos al restaurante, ya vemos más de cerca a San Marcos y vamos a tomar un desayuno. Debemos llegar alrededor de las 10 de la mañana a la Plaza de San Marcos, porque la Plaza de San Marcos no se abre antes. Entonces vamos a llegar alrededor de las 10 de la mañana, después de un delicioso desayuno. Vamos otra vez hacia el puerto para tomar nuestra lancha que nos llevará a la Plaza de San Marcos. Acá va nuestro capitán y así navegaremos con la bandera italiana y llegamos a la Plaza de San Marcos. Acá tenemos el campanario y el famoso león alado, símbolo de San Marcos. Los restos de San Marcos fueron robados en Alejandría y traídos en medio de carnes para que no los fueran a inspeccionar los aduaneros y así pudieran traer el robo. En la basílica están los restos entonces de San Marcos y por eso se llama así. Y el santo patrono de Venecia es San Marcos. El gran campanario pues mide casi 100 metros. Y el arcángel que está arriba es San Gabriel. Vamos a hacer apenas un avistamiento a la basílica porque vamos detrás de uno de los grandes pintores precisamente de esa época. Entonces, es una iglesia bizantina, una gran influencia de Constantinopla, porque Venecia hacía parte de Bizancio. Entonces tenemos toda la riqueza, todo el oro y todas las piedras preciosas están en San Marcos. Acá están los caballos. Los caballos son una copia de los que estaban en el hipódromo en Estambul. Pero entonces, entre tantos ires y venires y robos de Napoleón y de todo, entonces quedaron los que están por fuera, son unas réplicas, y los que están dentro de la iglesia, en medio del museo, son los originales. Acá tenemos entonces la Basílica de San Marcos, que en otro viaje la detallaremos perfectamente porque tiene demasiada historia y muchísimo arte bizantino. La Pala, me habían recomendado que la mirara muy bien, no la conocía, pero acá la tienen. Entonces, algún día también, con mucho detalle, veremos todos los santos que acompañan, porque en la iglesia ortodoxa esto era lo que se usaba entre el altar y los feligreses. Entonces, esto tiene todo un significado, el Pantocrátor, siempre, y todas son figuras muy hieráticas, muy bizantinas. Con detenimiento otro día, ahora vale la pena ver todo el lujo, todo el oro, todas las piedras preciosas, todas las tallas que hay. Algo de verdad sorprendente. Acá tenemos a la Virgen María con la emperatriz Irene. Me llamó mucho la atención este detalle. Y caminando en medio de estos mosaicos detallados, como es toda esa arquitectura de Estambul traída aquí al
a Europa, vamos a tomar una pequeña clase de nuestro artista. Nuestro artista es Tiziano. Tiziano no se sabe con exactitud la fecha de nacimiento, pero sí murió en 1576. Según esto, pues vivió 86 años, pero muchos historiadores y biógrafos dicen que llegó al centenario. También muchos dicen que se aumentaba la edad para poder estudiar con los grandes maestros, porque no los recibían tan pequeños, entonces se aumentó la edad. Vaya uno a saber, pero creo que no sea muy importante. Creo que vale la pena resaltar fue que un hombre que trabajó hasta el último de sus días. Acá tenemos el gran retratista que fue Tiziano. Ya estaba entonces Carlos I en España, Carlos V de Alemania, y tenía todas las Américas y España llegaba hasta Flandes. Entonces, pues, calculen ustedes la magnitud del territorio que gobernaba este hombre. Y para poder hacer presencia en tantos sitios, necesitaba muchos retratos. Lo mismo que hoy en día entramos a las embajadas y encontramos un retrato del presidente o del gobernante o del rey de cada sitio, entonces también se usaba. Muchos eran los retratos que necesitaba Carlos V para poder poner en todo el territorio. Entonces, Tiziano fue el encargado, fue nombrado pintor de la corte por Carlos V. Acá tenemos a Carlos V a caballo. Carlos V ya más viejo. Y también fue el pintor de Felipe II, el sucesor. Era reconocido en toda Europa. La fama de buen retratista lo llevó por muchísimos sitios y fue en realidad el primer pintor internacional. Acá tenemos para fijarnos el detalle en las telas, en todos los trajes, las joyas, los encajes, de un minucioso, de un detalle, así comenzó. Por eso es bueno que detallemos esta clase de retratos en los que prácticamente con un pincel triple cero llega al detalle. Este fue otro de sus grandes mecenas, el señor Gonzaga. También entonces miremos el detalle. Vale la pena recordar que fue muy criticado por Miguel Ángel. Miguel Ángel decía que él era muy mal dibujante. Y Tiziano siempre se defendió diciendo que no le importaba el dibujo, sino le importaba el color. Y así se dividió el Renacimiento entre los grandes dibujantes de Florencia y los grandes coloristas de Venecia. Entre ellos, y a la cabeza, Gonzaga. ¿Qué? Tiziano, perdón con ustedes. Acá tenemos entonces en medio de todos los retratos también muchos perritos. No le quedaba grande absolutamente nada. Animales, niños, mujeres, hombres del clero, la milicia, absolutamente todos. ¿Sí ven también la frescura del niño? Proporciones perfectas, aunque sí, si ya nos ponemos del lado de la crítica, vamos a encontrar que en realidad mucho mejor dibujante Miguel Ángel, pero las comparaciones son odiosas. Yo creo que cada artista vale por su obra, por su expresión. Y en eso hay que ver es la madurez. Primero, que se atrevió a hacerlo y segundo, cómo fue madurando. Acá podemos ver cómo cambian las pinceladas. Ya
vemos unas pinceladas muy sueltas. Entonces se habla de un trabajo borroso que luego van a seguir personajes como Velázquez. Acá tenemos también, pues, toda clase de telas y un manejo de los colores que no tenían en Florencia ni en Roma. El clero también retratado. Y si nos podemos fijar, más unos retratos psicológicos que físicos. Este es el conde de Urbino. Vale la pena que lo tengan en cuenta por aquello de la Venus de Urbino de Tiziano. Lo criticaron porque siempre decían que pintaba solamente por la plata. Yo creo que era más bien envidia. Acá tenemos plumas, telas, miradas. Miren la expresión, la facilidad en la expresión. Parece un retrato más bien de cámara fotográfica. Este es un caballero que nunca se sabrá quién fue o nunca se supo quién era. Le dicen el hombre del reloj y ha causado muchísima curiosidad saber quién era. Creo que no importa. Importa más bien la calidad del retrato, de la expresión en sí. Aquí tenemos entonces a la emperatriz de Portugal. Así era de internacional. Entonces, hay de todas partes, hay nobleza de toda Europa retratada por Tiziano. Muchos son los personajes del clero y de la milicia. También tenemos la habilidad en hacer retratos colectivos. Este es el Papa Pablo III y vemos cómo hay una interacción, una conversación entre los tres personajes. No es un retrato compuesto de todos sentados o todos de pie, sino como en medio de una conversación, diríamos que como una instantánea fotográfica. A pesar de que dicen que solamente pintaba por encargo y por dinero, esto lo hizo solamente para él. Entonces tenemos las tres edades del hombre: el hombre joven, el hombre maduro y el hombre adulto, comparado con tres animales en los que él dijo que estaba representada la prudencia. Para mí todavía sigue siendo como un gran interrogante porque no encuentro la relación de la prudencia con el león. Esta es una representación también que no se puede decir que es una alegoría, es una representación ya muy de su pensamiento. Entonces ya no es ni el retrato ni mitológico ni religioso, que son las tres partes en las que se divide la temática de Tiziano. Entonces esto es España defendiendo a la religión. Entonces es ya toda una creación. Y esta es la paleta de los colores de Tiziano, que tanto criticaba
Miguel Ángel. Entonces tenemos un amarillo de cadmio medio, un azul cobalto medio y oscuro, que era de los colores más costosos para la época, el reconocidísimo blanco de titanio, reconocido por lo dañino ya entre todos, el vermellón, que había sido recién descubierto en los Países Bajos y estaba en pleno furor este color, el vermellón, el blanco crema, que fue el que más utilizó Tiziano para dar las carnaciones, el laca muy fino y muy costoso traído de China, el verde que luego se llamaría el verde veronés, el púrpura, otro de los colores inmensamente costosos porque pues se necesitaban muchos animales muertos para poder tener una gotita de color. Y el color central de Tiziano, que fue el rojo que conocemos hoy en día como rojo carmín. Este fue un rojo que llegó de las Américas. Entonces, no solamente llegaron tomates, papas y pimentones, sino también este rojo que usaban los mexicanos, salido de la sangre de las hembras de la cochinilla, un insecto pequeñísimo con el que pintaban los mexicas y que llamó inmensamente la atención de los españoles y fue lo primero que llevaron. Muchísimo tiempo fue la base también cosmética. Las señoras, siempre tan vanidosas, pocas veces supieron que era todo con base a la sangre de las cochinillas americanas. Entonces, esta era la paleta con la que trabajaba Tiziano, colores en la época muy costosos y en la actualidad también. Entonces ya vimos que una parte fueron los retratos. Obviamente con esto se hacía cualquier cantidad de dinero, pero también con toda la mitología, porque era la decoración de todos los palacetes y palacios de toda la oligarquía europea. Acá tenemos entonces un festejo a Venus y podemos fijarnos en el detalle de los niños, la alegría inmensa con la que pinta la infancia y todos estos putis, que no son los angelitos, estos son más terrenales. Entonces, si nos detallamos, es toda una piñata pintada por un hombre. Entonces, su grado de observación era enorme. Estuvo casado con Cecilia, se casó con Cecilia después de que tuvo 2 hijos con ella, Horacio y Pomponio. Uno muy diligente y el otro bastante perezoso. Y Cecilia murió en un tercer embarazo. Al parto del tercer hijo murió Cecilia. Pero seguramente pudo disfrutar mucho la infancia de sus hijos desde que pudo pintar esta fiesta a Venus. Y acá tenemos siempre pues Venus y Adonis, tenemos las bacanales y las Venus. Pintó 5 Venus, que fueron después motivo de inspiración de otros artistas. Entonces acá tenemos una con perrito, acá tenemos la otra, el amor y la música, entonces Cupido. Acá tenemos otra con Cupido y con perrito. Y la más famosa, la Venus de Urbino. De ahí que vieran bien el retrato del señor Urbino, que fue quien encargó esta obra como regalo de bodas para su señora. Esta es una Venus muy mujer actual, de la época. Entonces, inmensamente erótica,
desnuda, muy atractiva, que mira fijamente al observador. Y tiene en la mano derecha un ramo de rosas rojas, símbolo de la pasión, y a los pies tiene al perrito, símbolo de la fidelidad del matrimonio. Entonces, toda esa simbología llevaba la obra. Podemos ver bien el famoso rojo de las Américas, conocido hoy en día como carmín, en el cuadro, y el verde, buscando los complementarios. Acá tenemos a la Venus del espejo. Esta es Venus tratando de atrapar a Apolo Adonis. Y Sísifo tratando de impedir que la piedra rodara, toda esa mitología griega y romana. Esta es otra de las grandes obras. Este es el amor sacro y el amor profano. Es una obra también para un matrimonio, como regalo de matrimonio. Y acá en la pila del agua está el escudo de armas del señor que se la regalaba. Entonces acá tenemos, este es el amor sacro, limpio, puro, desnudo. Y este es el amor profano, el de la riqueza, el del interés, el de... Y en la mitad Cupido, que mueve las aguas, señal de vida, y se puede interpretar como que es Cupido el que viene a unir los dos amores, tanto el profano como el divino. Este es el amor profano. Entonces, de este cuadro es que se deduce que el anterior, la vestida, es la del amor profano. Esta es Flora, un retrato erótico que le encargaban muchísimos retratos eróticos hizo Tiziano y se escondían detrás de las cortinas. Los señores las tenían en sus aposentos y las tenían siempre detrás de las cortinas, solamente para mostrárselas a sus amigos. Tenemos más mitología. Y los colores. Fíjense siempre que está presente el azul cobalto. Esta no tiene la misma viveza porque es del comienzo de Diana Cazadora, la Virgen Diana. Los baños. Entonces, si nos ponemos en sentido crítico, sí vamos a ver que tiene unos cuantos errores anatómicos de dibujo, pero pues no considero que sea lo valioso de una obra o de un artista sentarse a buscarle los errores y no los aciertos. Creo que es más inteligente buscar los aciertos tanto en las obras como en las personas más que los defectos y los errores. Diríamos en esto pues que hay un error enorme en perspectiva, porque si esta mujer que está aquí tiene este tamaño, pues miren esta que está solamente un poquito lejos porque el pedazo del riacho es muy pequeño y miren el tamaño de ella. Entonces, en esas cosas, de pronto Miguel Ángel tenía razón. Pero creo que era también una especie de envidia al ver, haber logrado Tiziano toda una fábrica alrededor de la pintura. Vale la pena también hacer énfasis en que Tiziano fue el que más pintó sobre tela, trayendo la idea de Flandes, de los Países Bajos. Apenas allá se estaba pintando en tela en óleo y no en madera, porque habíamos pasado de los muros, que era el fresco, al óleo pintado en madera, en retablos.
y esta es en tela. Pues esta es Danae. Los perros lo acompañan muchísimo. Y así terminamos nuestra clase de Tiziano, un recorrido por la obra de él, un pequeño recorrido porque son muchísimas las obras de Tiziano. Entonces tenemos la Plaza de San Marcos, vista desde la Basílica. Al fondo tenemos al León alado y vamos a ir al restaurante. Vamos a brindar y tenemos una típica comida italiana y veneciana específicamente, frutos de mar en medio de las pastas. Es obligatorio comer comida de mar en pleno mar Adriático. Y este va a ser nuestro recorrido ahora. Vamos a salir de la Basílica de San Marcos. Vamos a regresar del restaurante a la Basílica. Vamos a caminar y antes de llegar al Puente Rialto, vamos por el postre de este almuerzo para llegar finalmente a la Basílica de Santa María de Friari. Los puse a comer otra vez. Y entonces llegamos por nuestro postre, una gelatoteca. Vamos a escoger un delicioso helado. Nos lo comemos en uno de los puentes, cruzando uno de los puentes por los canales de Venecia. Y así vemos el puente más antiguo de Venecia, el Puente Rialto. Podemos ver a la derecha al fondo el Vaporetto y las góndolas con sus respectivos turistas. Así se ve el puente por donde vamos a bajar. De aquí salen las góndolas también. Y los gondoleros. Típicas escenas de visitantes en medio del Gran Canal. Y vemos que vamos en el sentido correcto, porque venimos de San Marcos, nosotros vamos para Santa María. Y aquí está, Santa María Gloriosa de Frari, de los frailes. Tiene el segundo campanario en la altura después del de San Marcos y fue fundada por los franciscanos. Aquí bajamos el puente para llegar al campo de los frailes. La única que se llama Plaza en San Marcos, en Venecia, es la Plaza de San Marcos. Las demás son solamente campos, porque son más pequeñas. Por eso se llama Campo dei Frari. Está hecha en ladrillo. Como vemos, el campanario también es bastante alto. Y vamos a entrar. Acá tenemos el púlpito. Nos vamos a sentar y vamos a ver la otra parte de la obra de Tiziano, la parte religiosa. Ya acá lo vemos mucho mayor y ya no están las pinceladas de los pocos pelos, sino ya son unas manchas mucho más seguras. Este es el Cirineo, una mirada de Jesús y un 3/4 que no se había usado. Es realmente impactante lo que nos quiere decir, o lo que nos dice el Jesús cargando la cruz.
Será tal vez una pregunta de si nosotros le ayudamos a cargar la cruz o solamente el cirineo. La sepultura, el famoso azul, y tenemos el rojo de la cochinilla. Bueno, todo el martirio, pero también hizo la visitación de los reyes, el nacimiento, la dolorosa, otra dolorosa con las manos cerradas, el azul cobalto en pleno, la dolorosa con los brazos abiertos, todos estos también encargos del clero. Esto es muy al comienzo de su carrera. Su gran maestro había sido Giorgione y a veces hay mucha dificultad para diferenciar la obra. Entonces a la izquierda tenemos a San Antonio. Los pliegues, los vestidos. Y aquí está la cabeza de Juan. Herodías, otro pedazo como muy cruel de los evangelios. Otra interpretación de la cabeza de Juan. Adán y Eva también fue un motivo muy repetido en el Renacimiento y también después, una interpretación que varios han hecho. Esta es una de las interpretaciones de Tiziano, el exeomo. Este exeomo se salvó de un incendio. Y aquí está, miren la monedita. El descendimiento de la cruz. Y la Virgen del Conejo. La Virgen del Conejo es representativa porque se dice que la Virgen, en este caso, es Cecilia, su mujer. Y hasta ahora, acuérdense que estábamos saliendo a que las vírgenes en Occidente eran mujeres, eran madonas, no eran las vírgenes del bizantino. Acá está otra virgen con San Juan Bautista y los colores. La Magdalena penitente. Cruzamos y podemos ver el altar. Miramos muy al fondo un retablo de más de 6 metros, pintado en este sitio, in situ. Vale la pena, es de las pocas obras que han sido respetadas en su sitio y con el marco que ideó también el artista. Es la Asunción de Tiziano. Y a esto fue a lo que viajamos a Venecia, a conocer esta magnífica obra de un artista que la hizo a los 26 años. Ya nos vamos acercando más, viendo esa luminosidad, porque compite con todos los vitrales que hay alrededor y el cuadro ilumina más que la luz natural. Vamos a ver entonces la composición de la obra. La obra está repartida en 3 partes. Una parte terrenal, una parte intermedia entre el cielo y la tierra y una parte celestial. Son 3 divisiones. Un círculo perfecto es el que nos señala la luz.
una luz que envuelve, que sale desde la Virgen María y envuelve a todo el coro celestial. El centro de esa circunferencia es la cara de la Virgen María. Está en el centro de sus dos ojos, está el centro de la circunferencia que lo ilumina todo. Otro detalle en esta parte de arriba que vale la pena resaltar es la categoría de los ángeles. Entonces hay ángeles que están más abajito, arcángeles, querubines y serafines. ¿Cuáles son las diferencias exactas? Yo no lo sé, pero sí sé que Tiziano eso fue lo que hizo en este sentido, como unos más cercanos a la tierra y otros definitivamente ya al lado de Dios. Y a Dios, que es un señor ya adulto, pero todavía fuerte, lo representa muy parecido al de Miguel Ángel. Entonces, tenemos que tres divisiones horizontales exactamente iguales. Un óvalo cuyo eje vertical y cuyo eje horizontal van por toda la mitad del retablo. Y ahí forma el óvalo que los contiene a todos los personajes. Y verticalmente también la divide en tres partes iguales, dejando a la Virgen María en el centro. Volviendo a la parte superior, entonces tenemos un triángulo perfecto que sale de la vertical que parte el medio de la elipse, ¿se acuerdan? Y forma un triángulo entre la mano derecha del ángel que sostiene la corona con la punta del ala y va a la cara de la Virgen. Y miren cómo pasa de la mirada de Dios al centro de la Virgen, ¿no? Mantiene cerrada la visión, no nos da oportunidad de distraernos de la magia que estamos viendo entre la luz y la geometría. Entonces nos encierra en esa parte celestial. Acá tenemos las dos coronas. Sostenida cada una, cada ángel lleva una. La parte intermedia que está entre la parte que asciende la Virgen y ya llegando al cielo, entonces pues están los pies de la Virgen, que está como en la tierra, o sea, fue una mujer terrenal, pero con todo lo espiritual para poder ser la Madre de Dios. También es muy lindo ver que ese segmento viene partido desde el corazón de María. Entonces, acá está el corazón de María, en la parte izquierda, debajo de su seno, ahí es por donde va el corte. Y alcanzamos a ver las manos de uno de los apóstoles tratando de ascender, o sea, cómo el cuerpo también asciende a la parte espiritual. Y acá tenemos la parte inferior. Entonces, esta fue la que más rechazaron los frailes. Cuando fue a entregar Tiziano su trabajo a los franciscanos, se lo rechazaron y dijeron que era esa forma vulgar de representar a los apóstoles. Y Tiziano simplemente contestó que las Sagradas Escrituras decían que eran unos pescadores, que no era gente noble. Y así logró que no tan convencidos los frailes se quedaran con semejante joya en la iglesia. Es un triángulo, es una composición piramidal que cuando miramos a la izquierda el
cuadro, vemos cómo es ese triángulo el que nos lleva a la Virgen, nos hace ascender por medio de ella, ella abre los brazos para contener a Dios. Entonces, ese es el recorrido visual del cuadro. Yo desde la tierra subo por ese triángulo que me va llevando hacia la Virgen, que ella se abre como un cáliz y allá está lo celestial, está la parte divina. Aparte de esa fuerza con la que ya traía la luz y los colores. Miren los rojos. Entonces los rojos son los bermellones que venían entonces de Holanda, de los Países Bajos, y el famoso rojo que estaba llegando de las Américas. Y es un cuadro básicamente de complementarios entre los rojos y los verdes, descontando pues la luz y el azul del manto de la Virgen que ha sido tradicional. Esta es otra de las obras de Tiziano en la misma iglesia, de la que hablaremos luego, pero no tiene la fuerza que tiene la Asunción de la Virgen. Aquí mismo está la tumba de Tiziano. Y ya saliendo, entonces podemos ver la construcción que no es ostentosa, ladrillo, y vamos dejando la Plaza de los Frailes, que ya saben que es un campo, no es una plaza. Plaza solamente se reconoce la de San Marcos. Típica arquitectura veneciana, y vamos a tomar nuestro transporte fluvial. Cruzamos el puente y nuevamente tomamos nuestra lancha para llegar de nuevo al hotel. Una buena cena, una buena champaña, teniendo de frente lo más emblemático de Venecia. El vino a escoger y vamos cada uno a la habitación para ver una divertida película, tal vez de lo más representativo que tiene Venecia, La leyenda de Casanova. Entonces, cualquiera de estas películas los puede llevar a estar en Venecia, unas más dramáticas, otras más cómicas, más divertidas, pero siempre todas obviamente rodadas en Venecia. Entonces es un paseo muy rico para complementar este de la Asunción de la Virgen de Tiziano. Las encuentran en YouTube, hay algunas. Hay una que es más dramática, que obviamente es de Fellini, pero pues también vale la pena por pasear uno por Venecia un rato. Y así hemos terminado otro paseo fantástico. Nos quedamos en nuestra habitación